Jamendo.com. Jamendo.com. Entrevista a María José. Vamos, sí. María José, lo que te comentaba un poco, dinos tu nombre, tus apellidos, el cargo que tienes aquí y explícanos también el territorio que abarca este centro. Muy bien, pues yo soy María José Fernández García, soy abogada, llevo trabajando en el Centro Asesor de la Mujer de Cangas de Narcea para todo el suroccidente desde el año 2000, aunque este centro está abierto desde el año 1997. Y el ámbito de actuación en el que yo trabajo son los 5 municipios que abarca lo que se llama la comarca del Narcea o la comarca suroccidental, que son Cangas de Narcea, Ibias, Degaña, Tineo y Allande. Es todo ese territorio. En conjunto, lo que es geográficamente es el 20% del territorio del Principado de Asturias. Lógicamente, en población no es el 20% ni muchísimo menos, lo cual nos da, bueno, de hecho es una de las zonas ahora mismo que se considera que está en riesgo de desierto demográfico, ¿no? Por la caída de población, porque la población está muy envejecida, nacen muy pocos niños y niñas, y entonces, bueno, la población cayó muchísimo, pero seguimos teniendo, siempre vamos a tener ese territorio tan amplio. Entonces, bueno, lo que es el recurso del Centro Asesor de la Mujer presta servicio aquí en Cangas de Narcea, pero 2 días al mes me desplazo a Tineo, donde también tengo un centro de atención para poder atender de manera más cercana a las mujeres de Tineo y de Allande, que ese partido judicial, Tineo, es cabecera de partido judicial que lleva Tineo y Allande, y Cangas de Narcea es partido judicial, Cangas de Narcea, Ibias y Degaña. Entonces, bueno, esto os da un poco la idea, ese territorio tan amplio, da un poco la idea de la cantidad de pueblos, de aldeas que tenemos en toda esta zona y lo que eso supone de dificultad y de tiempo de acceso de las mujeres que viven en esas aldeas a la villa, ¿no? Porque, bueno, pues algunas para venir, pues a lo mejor tienen 30 minutos, 40 minutos, por pistas bueno, que no siempre están en buenas condiciones, especialmente ahora en invierno. Y luego es una zona que también carece de un transporte público así regular. Pueden usar, las mujeres que vienen desde los pueblos pueden usar el transporte escolar, en la época que hay transporte escolar, abonando el billete, pero bueno, es un horario que es bajar a la hora que está el autobús escolar y volver a la hora que vuelve el autobús escolar, es lo que hay. Luego hay muchos pueblos, en toda esta zona nuestra hay muchos pueblos que están a una altitud bastante, o sea, con mucha altitud, por encima de a lo mejor 600, 700 metros, con lo cual, pues bueno, las pistas todavía son de peor acceso. Entonces, bueno, es un poco, el suroccidente tiene un poco esa peculiaridad, ¿no? Es una zona muy montañosa, es una zona que no está bien comunicada, ni hacia el centro, ni luego lo que es la comunicación de los propios pueblos con la villa, ¿no? Que bueno, son carreteras que son de tránsito no fácil, vamos a decir. Ahora en invierno, por ejemplo, pues bueno, con la nieve, en la época de la nieve se nota mucho. La gente sale menos, baja menos, hay más pistas cortadas, bueno, yo qué sé, todo esto en otras zonas, aunque sean rurales, a lo mejor que no tienen tanta zona montañosa, no se dan estas características, ¿no? ¿Y esas características territoriales también se trasladan a las mujeres del entorno rural? En las mujeres del entorno rural incide mucho cuestiones como, por ejemplo, el hecho de tener o no tener carnet de conducir o tener o no tener coche. Porque lógicamente en una zona como esta, que te estoy comentando que no tiene ese transporte público, ¿no? Como en otras zonas que hay esa facilidad del transporte público, pues lógicamente dependen de los vehículos privados. Entonces el vehículo privado, si el que lo maneja es el hombre que está en la casa o la pareja, pues, o los hijos, dependen de que esas personas las lleven o las traigan a un sitio determinado. Lógicamente, si van a un centro de salud o van a un recurso que familiarmente se considera lo normal ir, pues no hay problema. Pero claro, si por ejemplo ellas lo que quieren es acceder a un recurso como este,
que normalmente cuando se viene a un recurso como este no se viene con la pareja, ni muchísimo menos, se viene al margen de la pareja, pues las mujeres que no tienen carné o no tienen coche, pues es casi imposible, o encuentran a alguien que las ayude, que las apoye y que les busque esa manera de acceder y se preste a traerlas y se preste a hacerlo además de una manera que sea, bueno, pues oculta, ¿no? O sea, que no se sepa en casa que viene. Para esas mujeres es el doble de difícil, claro. Las mujeres que tienen carné y coche, pues no, ya se organizan, claro. Pero bueno, la dependencia del vehículo privado es total. Y para ti también supone más obstáculos, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en un campo aquí en la zona rural que en Gijón, ¿no? Porque el nivel de recursos, de desplazamientos, a ti también te afecta, ¿no? Sí. Bueno, a ver, por supuesto, estar nunca en una ciudad con el despliegue o la batería de recursos que tienes para trabajar coordinadamente, a estar en esta zona, pues no tiene nada que ver. En una zona como esta somos pocos profesionales y los pocos que estamos, pues lógicamente tenemos que tratar de sacar todo el potencial que tenemos y todo lo que podemos ofrecer para, bueno, pues para prestar el servicio, que es un servicio público, lo mejor que podamos, ¿no? Yo en mi caso, a ver, el tema del desplazamiento en este puesto de trabajo era obligatorio, desde el primer momento era obligatorio tener carnet de conducir, era uno de los requisitos, porque es imprescindible para cualquier cuestión, o sea, no solamente para desplazarte para atender un caso determinado, ¿no? Porque, a ver, aunque ahora el convenio con el Ayuntamiento de Tineo sea de esta manera arreglada y pautada de que hay que acudir allí determinados días al mes, lo cierto es que yo desde el inicio, cuando he tenido algún caso que sabíamos que era muy difícil que la mujer se pudiera desplazar directamente al Centro Asesor de la Mujer, yo he cogido el coche y me he ido a atenderla donde ha sido preciso, ¿no? Pues qué sé yo, a veces en algún local social en Navelgas, por poner un ejemplo, que está aproximadamente a 1 hora de aquí, o sea, desde aquí hasta Navelgas hay aproximadamente 1 hora, o en Degaña, en Cerredo, pues también he ido varias veces, con mujeres. Recuerdo hace años, bueno, pues un caso que tuve allí de una mujer que tenía un negocio y lógicamente para ellas venir a que yo la atendiese, a pesar de que tenía denuncia y orden de protección y todo, y había que tramitarle una tempro, pues para ella venir aquí suponía, tenía un bar, lo digo porque ahora como ya no lo tiene, pues puedo contarlo. Para ella venir aquí a hacer los trámites que tenía que hacer conmigo suponía tener el bar cerrado toda la mañana, porque es 1 hora de viaje hasta aquí, venir a hacer los trámites, volver, otra hora de viaje, y no podía perder todas esas horas. Entonces, bueno, yo me desplacé, la atendí allí, hicimos todos los trámites allí en el bar, mientras ella atendía a la gente. Quiero decir que en determinados casos, sobre todo esto, los relacionados con la violencia de género, donde tú tienes que hacer una intervención y una gestión, pues tienes que ser tú la que te adaptas. O sea, tienes que ser tú como profesional la que te adaptas. Haya carnet de conducir por medio o no haya carnet de conducir por medio, ¿no? Porque también ha habido otras situaciones donde a lo mejor, bueno, pues se da un caso determinado donde tienes que atender a una persona que tampoco, por el motivo que sea, a lo mejor pues por la propia barrera que tiene ella en un momento dado, que obedece a distintas cuestiones, no quiere venir, ¿no? Y entonces, si el caso es grave, pues a lo mejor eres tú la que tienes que salir y a lo mejor atenderla puntualmente, estoy hablando de puntualmente siempre, en un determinado domicilio, por ejemplo, como me ha pasado alguna vez, ¿no? Con alguna agresión muy grave de alguna mujer que no quería ni salir de casa, ¿no? Ni poner denuncia, ni salir de casa, ni tenía una paliza tan descomunal que no quería y había que respetarlo, ¿no? Entonces, bueno, se me pidió y yo fui, la atendí allí, hablé con ella en un domicilio, por ejemplo. O incluso en un centro de salud, con determinada gente que a lo mejor es muy mayor y el profesional médico que la está atendiendo y ve que necesita ese asesoramiento y ese apoyo, te pide que te desplaces tú a atender a esa persona allí, porque sabe que si te la manda, aunque sea solamente cruzar la calle o venir unos cuantos metros, no va a venir. No va a venir porque por la edad que tiene y los prejuicios que tiene hacia este tipo de recurso, por el sistema médico sí va a pasar, por el psiquiatra o por la psicóloga, pero en cuanto le diga que venga aquí a hablar con una abogada, aunque tenga la garantía de que nadie la va a condicionar ni nadie la va a presionar para poner una denuncia, pues a lo mejor una mujer de casi 80 años no va a cruzar la calle y va a venir, ¿no? Y sin embargo, como sí que es conveniente que esté informada y que esté asesorada, pues bueno,
es fácil para una profesional que está en este recurso, a lo mejor desplazarse pues, aquí al centro de salud mental o al otro centro de salud y atenderla donde está el médico o la médica y darle ese asesoramiento. Uno de los requisitos entonces es flexibilidad por tu parte, Sí. flexibilidad de horarios, Sí. mental, de todo Sí, tipo. sí. Vale. Sí, ese es un poco el compromiso con lo que estás haciendo y luego esa flexibilidad, claro. Es que es verdaderamente, dependiendo de las características que tenga la mujer a la que estás atendiendo, tienes que estar dispuesta a tener esa flexibilidad. Vale. Bueno, vamos a ver si rompemos alguno de esos prejuicios que dices que tienen algunas mujeres sobre estos centros. Vamos a empezar por definir qué es un centro asesor de una mujer, si puedes hacerlo de la manera más coloquial posible, Sí. pues una metáfora, lo que tú Sí. quieras, tienes tiempo para pensarlo, Sí. pues defínenos qué es un CAM. Bueno, pues mira, los centros asesores de la mujer del Principado de Asturias existen desde hace más de 30 años, porque el de Avilés ya tiene 32 años y el de la zona de Vegadeo creo que también. Y de ahí para acá se fueron creando todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente, si tuviera que dar una definición de lo que eran inicialmente, eran como una isla. Era una isla donde se trabajaba completamente a solas, eran el recurso pionero de atención a las mujeres víctimas de violencia, porque verdaderamente no había nada más. Y eso es la filosofía con la que nacieron, ¿no? Cuando yo comencé a trabajar en el año 2000 aquí, quizá también eran todavía eran una isla, en la que tú como profesional estabas atendiendo para prestar ese asesoramiento, ese apoyo, esa información a las mujeres, pero verdaderamente lo que tenías alrededor no conectaba. O sea, al final el centro asesor de la mujer era como una isla que está aquí, esto está aquí para las mujeres víctimas de violencia o para asesoramiento jurídico y tal, y está ahí y se va ahí y ya está. Sin embargo, a día de hoy, con todos los cambios legislativos y toda la evolución de recursos, de planes, del Pacto de Estado, es decir, todo lo que se fue desarrollando durante estos últimos 15 años, a partir de 16, a partir de que se creó la ley que creó la Orden de Protección y después la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del 2004, hasta ahora, pues ahora son otra cosa totalmente diferente los centros asesores de la mujer, ¿no? O sea, para mí ahora son el recurso de referencia especializado que está distribuido territorialmente, zonificado, es decir, bueno, pues yo en esta zona, ¿qué recurso tengo de referencia para todos los demás profesionales, todos los demás recursos que van a conectar con una mujer víctima de violencia de género y que van a trabajar con esa mujer y que en algún momento esa mujer va a pasar por cualquiera de esos recursos, ¿no? Sea de salud, sea de servicios sociales, sea de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sea del Servicio Público de Empleo, va a conectar con muchos servicios. Pero ¿cuál es el recurso de referencia para esa mujer? Pues el recurso de referencia y especializado de asesoramiento, información y apoyo y gestión son los centros asesores de la mujer. ¿Por qué? Pues porque nosotras la función que tenemos es gestionar el caso de esa persona. Entonces, gestionar un caso, ¿qué es? Es coger el caso y elaborar un itinerario individualizado para esa persona, ¿no? Y lo que va a ir necesitando una persona en relación con otra va a ser completamente diferente, porque va a haber personas que las vas a atender a lo mejor durante un año o durante 2 años y va a haber casos que a lo mejor puedes tenerlos abiertos durante 10 años. Entonces, bueno, en resumen, sería el recurso especializado de referencia para la atención a mujeres víctimas de violencia de género por zona, en tu zona, ¿no? Con el que los demás cuentan y lo tienen como, como ese apoyo que tienen ahí para acudir, para apoyarse el resto de servicios y lo que es la atención a las mujeres. Vale, entonces que sirve para acompañar a las mujeres en todo ese proceso. Vale. ¿Qué servicios en concreto ofrecéis? No tenéis psicólogo, pero bueno, tú sí, bueno, el tema de la atención psicológica especializada aquí ahora mismo está en proceso, están para salir ahora las bases para efectuar la contratación. En otros centros asesores ya está lista, algunas ya la tienen y otras están en proceso, igual que aquí. Bueno, pues hasta ahora el centro asesor de la mujer ha sido solamente la abogada, o sea, está formado por la abogada, que soy yo, que soy la que está trabajando aquí,
y a partir de ahora pues tendré ese apoyo especializado de una psicóloga o psicólogo para la atención especializada a las mujeres, como complemento del asesoramiento jurídico y de la gestión que se hace por parte de la abogada. Y luego lo que es el contenido, pues eso, es asesoramiento jurídico, gestión, determinados trámites, que siempre son trámites que tienen que quedar en el límite de no entrar en competencia, ningún tipo de competencia desleal, ni invadir el trabajo que hacen tanto los abogados particulares como los abogados del turno de oficio especializado. Tiene que ser un trabajo de colaboración siempre. Eso en lo que es la atención a las mujeres y en lo que es la gestión de los casos. Luego, aparte de eso, pues lógicamente tenemos también competencias en lo que es el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades y de prevención y sensibilización contra la violencia de género, lo cual quiere decir que intervenimos pues, en formación que damos a otros profesionales, ámbito sanitario, ámbito educativo, pues, servicios sociales, cualquier profesional de zona que quiera contar con la formación que nosotras podemos aportar, pues ahí estamos también. Y luego lo que es trabajar también pues, con sensibilización con jóvenes y con cualquier otro colectivo. Por ejemplo, también aquí en la zona rural tenemos un programa de mujer rural que también trabajamos en sensibilización con ellas. Y aparte de los casos... Vale, ¿en qué consiste ese programa? Bueno, pues este programa fue un programa que se puso en marcha hace aproximadamente, creo recordar, unos 11 años aproximadamente. Y fue un programa que también lo ideamos aquí con la finalidad de acercar a las mujeres, precisamente a las de la zona más montañosa, de acercar lo que es las actividades culturales y las actividades de salud y las actividades de prevención. ¿Por qué lo hicimos así? Porque veíamos que casi todo se hacía aquí en la villa. Entonces, claro, para mujeres que viven en pueblos que a lo mejor están a 1000 metros o 800 metros y que ellas, su vida discurre allí y a la villa pues a lo mejor bajan pues bueno, para las compras o para las gestiones que tengan que hacer, pero a lo mejor para una actividad que se lleva a cabo durante 1 mes y medio o 2 meses, un día a la semana, pues para eso ya les entorpece más bajar y aparte no genera tampoco la idea de convivencia con su núcleo de vecinas, porque a lo mejor baja una de un pueblo, pero baja otra de otra zona. Y entonces, ¿qué hicimos? Decidimos poner en marcha un programa que se llama Mujer Rural, se hace todos los años en el mes entre octubre y noviembre, en esos 2 meses, y lo que hacemos es establecer por zonas, o sea, por zonas geográficas, en las escuelas, bien que estén abiertas o bien que, aunque estén cerradas, que se puedan usar, un programa que tiene como una característica sociocultural, ¿no? O sea, lo que hacemos es dar sesiones pues, de salud, sesiones de debate. Por ejemplo, la que yo doy es la sesión de prevención y sensibilización contra la violencia de género. Y hablamos pues, de temas de actualidad en relación con la violencia de género. Se sube un día a la semana por la tarde y para ellas es, aparte de un momento de encuentro entre todas las de esa zona, porque se hacen distintas zonas, ¿no? A lo mejor se hacen 5 o 6 zonas o 7 y se coge por zonas que están en torno a esa escuela rural y para ellas es un momento de esparcimiento, pero al mismo momento, un momento de esparcimiento, de encuentro entre ellas, de vida social entre ellas. Y al mismo tiempo pues es un momento de enriquecimiento, porque se generan unos debates pues, en torno a temas que a ellas les parecen interesantes. ¿Y cómo valoran ellas esa experiencia? Muy positivamente, muy positivamente. Ellas es algo que cuando se acaba lo echan de menos y que para ellas es un momento de compartir entre ellas y luego con profesionales que les llevamos cosas que les interesan para aprender y muy positivamente, porque además, bueno, pues ten en cuenta que aquí octubre, noviembre es una época que ya nieva y que hace frío y algunas de estas escuelas que están en desuso, pues precisamente lo que es a nivel así de a gusto mucho no se está, quiero decir, tenemos que poner ahí unas estufas y tal, a veces hace frío y aún así aún así están, porque para ellas es un momento que, bueno, que está muy a gusto. ¿Y les sirve para tejer redes entre ellas? Sí. Que entre ellas, bueno, hagan Sí. sus propias reuniones. Sí. Y luego, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, pues mira, los primeros años que empezamos a hacer estos talleres, yo lo que detectaba es que al principio los primeros años había mucha reticencia de ellas a hablar.
y a participar. Y esperaban que fuese la profesional la que fuese allí, diese la charla, comentase, pero había como miedo a hablar, ¿no? E incluso cuando se hablaba, alguna de las mujeres, si decía algo o comentaba algo de algún caso que ella había sabido o tal, lo hacía con mucha prudencia y muchísimo cuidado, que no se fuera a identificar de quién podía estar hablando, si era alguien de su familia o incluso podía ser ella misma. Y sin embargo esto es una cosa que cambió radicalmente, porque ahora no tienen ningún tipo de tapujos para hablar, o sea, hablan con total libertad, o por lo menos a mí es la sensación que tengo yo, que di los cursos desde el principio y los sigo dando ahora y veo esa evolución en ellas. Y yo lo que sí detecto en las mujeres de la zona rural, da igual que sean más jóvenes que más mayores, es una sensibilización mucho mayor y que les cayeron muchos mitos y muchos prejuicios en torno a la idea de la violencia de género. Es decir, los primeros años te encontrabas mucho con las frases típicas, estereotipadas de, bueno, es que claro, algunas mujeres es que no se comportan como deben o a saber lo que hacen, ¿no?, para que les pasen estas cosas. O muchos hombres son violentos o son agresivos o tienen estas actitudes en casa, pues por el tema del alcohol, porque beben. Esto ahora ya no se oye. Esto ya es una cosa que está desterrada. Es decir, cuando tú debates con ellas, ya te das cuenta que esos mitos y esos prejuicios cayeron, ¿eh? Y entonces ahora lo que se hace es profundizar en lo que de verdad está detrás de la violencia de género, ¿no?, que es ese afán de control, ese afán de tener dominada la situación, de tener bueno, pues estructurado todo bajo tu mando, ¿no?, de lo que tú quieres y tal. Y eso ellas lo identifican muy bien ya. Es un avance, ¿no? Muy grande. Muy grande. Sí, porque además muchas veces estamos hablando que en algunas zonas se mezclan mujeres mayores y jóvenes, pero hay otras zonas que las que mayoritariamente van a veces son las mujeres mayores, porque, o sea, las que a lo mejor tienen pues de 50 y tantos, 60 y tantos para arriba. En algunas zonas pasa esto, porque son las que tienen más tiempo libre. Las más jóvenes tienen que trabajar más, claro. Y si es abierto la publicidad o la creación de esas convocatorias es abierto. Vamos a hablar de violencia de género y todo el pueblo sabe que vamos a hablar de violencia de género. Pues verdaderamente sí, porque este programa se anuncia con carteles en la zona, se anuncia por redes sociales, se anuncia en todas partes y entonces cuando se anuncia se pone todos los temas de los que se va a hablar. Lo que no se sabe es qué día va cada una. Es decir, no se sabe qué día voy yo, o qué día va la profesora de yoga, o qué día va el fisioterapeuta, o qué día va la que va a hablar sobre tradiciones culturales. Eso la población en general no lo sabe porque no se pone qué día va cada persona. Pero que sí que hay un módulo que se habla de violencia de género desde un punto de vista multidisciplinar, de la construcción de las relaciones de violencia de género y tal, eso se sabe porque está en el cartel. ¿Crees que os conocen suficiente las mujeres, a los centros, vamos, hay conocimiento de que existís y a qué os dedicáis? ¿Tú tienes esa sensación o no? Bueno, yo creía que se nos conocía más de lo que realmente se nos conoce. Y ahora me doy cuenta, sobre todo a raíz de empezar a dar más formación a profesionales de salud y también de trabajar más con el ámbito educativo, con maestras y maestros y con el instituto y tal, es muy importante que nos conozcan bien los profesionales, porque los profesionales tienen mucha capacidad para derivar, ¿no?, cuando detectan para derivar. Entonces, bueno, yo creo que no está claro todavía, no son suficientemente conocidos, ¿no? No, además como estáis muchas veces con asuntos sociales, bueno, en el sí, local, sí. ¿no? Igual la paisana que pasa, no... Sí, no tiene claro para qué son y demás. Por ejemplo, en las actividades estas de sensibilización yo también siempre dedico, antes de empezar, siempre, aunque repita en el sitio, vamos cambiando, cada año vamos cambiando la zona en la que lo damos. Pero sí, yo siempre repito, en cualquier sitio que voy, sea con profesionales o sea en actividades de sensibilización, sí que repito siempre que los centros asesores de la mujer tienen una labor de asesoramiento general a mujeres. Esa labor de asesoramiento general es inicial,
Es decir, luego cuando ya esa mujer tiene que hacer unos trámites determinados, lógicamente yo no le voy a poder hacer los trámites si es una cuestión de herencia o si es una cuestión de una incapacitación de un familiar, pero sí que le voy a dar ese primer asesoramiento, y luego si esa mujer tiene derecho al turno de oficio, yo también le ayudo a tramitar el turno de oficio. Bueno, de hecho le recojo la documentación y le mando la tramitación al colegio de abogados, y luego ya va a tener que trabajar con su abogado del turno, o si no tiene derecho al turno va a tener que buscar un abogado o una abogada particular. Pero sí, ese primer asesoramiento general nosotras lo damos a cualquier mujer, y luego lo que es el trabajo de gestión, de acompañamiento y de llevar casos, eso lo hacemos con los casos de violencia de género. Eso te voy a contar también, pero vamos a dejarles claro, puede venir cualquier persona independientemente de su situación, cualquier mujer, sí, ¿no? Sí. Es un servicio gratuito. Es un servicio público, gratuito y confidencial, y estamos bajo secreto profesional, lógicamente. Quiero decir, esto es, o sea, secreto profesional total. No, cuando una persona viene a este recurso para asesorarse, ningún otro profesional ni nadie va a tener conocimiento ni de lo que consulta, ni el contenido de lo que consulta, ni las veces que viene, ni nada. Yo esa información solamente la puedo compartir en el supuesto de que la mujer me autorice para compartir con otro profesional por alguna intervención determinada la información que ella previamente me da a mí. O en el caso de que yo a lo mejor esté atendiendo a esa mujer durante un tiempo a nivel de asesoramiento, y posteriormente a lo mejor esa mujer se desencadena un proceso penal donde haya puesto la denuncia ella o la hayan puesto otras personas y se abra un proceso penal, si el juez o la juez me pide algún tipo de informe en el que yo tenga que reflejar las atenciones que le he dado y el contenido de esas atenciones, entonces sí la tengo que dar, pero por petición judicial. O sea, porque me lo pida el juzgado para un proceso. Si no, toda la información está bajo secreto profesional. Pueden tener cualquier edad, su situación puede ser regular, sí, irregular, pueden venir. Efectivamente, Es un servicio total, universal, sí. ¿no? Sí, de hecho, bueno, digamos que creo que la mujer de más edad que atendí andaba cerca de los 90 y la más joven 14. También he atendido niños y niñas, porque los niños y las niñas también tienen derecho a usar de este recurso si lo necesitan. Entonces, bueno, en un momento dado, a lo mejor en una exploración de un menor o de una menor que a partir de los 12 años ya tienen derecho a ser oídos en un proceso judicial, si un niño o una niña tiene dudas, si quiere saber qué es una exploración judicial o qué es un juez o qué te preguntan en un sitio como ese, ¿no? Porque está con ese miedo, pues bueno, si su madre acude con él, yo le resuelvo esas dudas, como ya se me dio alguna situación. Pero lo que es atención a una mujer o a una niña por una cuestión personal de ella, de algo que le ha tocado directamente a ella, creo que la edad más baja que me tocó es 14, y bueno, de ahí arriba cualquier edad. O sea, en ese caso se le pueden venir acompañadas de, en cualquier caso, ¿no? De sus familiares, por ejemplo. Con 14, 15 y 16 vienen con sus padres, pero luego los padres dejan autorizado que yo las pueda recibir a solas, porque es la manera más eficaz realmente de poder trabajar con ellas. Lo que pasa que inicialmente vienen con los padres, o con la madre, o con el padre, o para que el padre o la madre, bueno, pues den esa autorización, ¿no? a que la niña va a ser atendida por este servicio y va a facilitar una serie de información. Lo que pasa que sí que es verdad que como al final los padres cuando atiendes a una menor de edad lo que quieren es avanzar en la solución del problema que tiene la niña o la chica, pues bueno, en un principio cuando ya te conocen y establecen una relación de confianza contigo, yo nunca tuve ningún problema en que me dejaran a solas con ellas. Y de hecho en cuanto te dejan a solas con ella es cuando empieza la eficacia de la intervención. Cuando una mujer, por ejemplo, decide entrar por esa puerta, ¿qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que evitar? Porque hablas de la confidencialidad, entiendo que eso para ellas es muy importante. ¿Qué trato se van a encontrar cuando entren? Bueno, para mí lo más importante cuando una mujer entra por esa puerta es establecer una relación de confianza. Eso es lo primero, porque sin la confianza no se puede trabajar. Podrías trabajar, pero podrías hacerlo de otra manera. Es decir, ella puede entrar, se puede sentar, preguntar una serie de cosas, tú las respondes como profesional y ya está, ¿no? Pero verdaderamente si tú lo que quieres es poder contribuir a que esa persona pueda buscar una salida o buscar una solución a la situación que tiene, que normalmente por eso viene,
lo primero que tienes que preocuparte de establecer es una relación de confianza. Entonces, para poder establecer esa relación de confianza, aparte de escuchar mucho y estar muy dispuesta a escuchar y esperar primero a que esa persona sea capaz de hablar y sea capaz de contar, porque no todo el mundo cuando llega es capaz de contar, ni muchísimo menos. Aparte de escuchar mucho, hay que trabajar siempre muy suave y sin presión, y respetando el tiempo que esa persona necesita para contar lo que va a contar y para ir poniendo sobre la mesa pues, los problemas que tiene, porque a lo mejor inicialmente viene planteando las cosas de una manera, ¿no? De, bueno, pues no estoy bien, me quiero divorciar o quiero romper porque no estoy bien, y cuenta una serie de cosas, pero a lo mejor al cabo de un tiempo, tras la relación de confianza y cuando no hay esa presión y esa persona ve que puede hablar libremente de lo que realmente le está sucediendo, a lo mejor muchas veces te encuentras con un caso de malos tratos verdaderamente grave debajo, aunque la persona inicialmente no venga con eso, ¿eh? No venía por eso, venía buscando otra cosa, pero con el tiempo al final eso acaba saliendo. A lo largo de todos estos años, María José, ¿estás en condiciones de afirmar o confirmar que realmente son útiles los CAM, los servicios que ofrecéis, tienen una utilidad para las mujeres? Bueno, en la lucha contra la violencia de género me parecen esenciales. No me parecen útiles, me parecen esenciales, la verdad. Vale. Los CAM y el resto de dispositivos, de organismos Sí, que sí, claro. se necesita todo esto, Sí. este aparato para... Sí, Sí. sí, 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 sí. ¿Por qué? Sí, sí, no, vamos, lo que hay ahora para mí es lo ideal, lo que hay que hacer es usarlo bien y mantenerlo bien y cuidarlo bien. O sea, el nivel de coordinación que tenemos ahora desde los CAN, digamos, como organismo central de acompañamiento, de referencia, en coordinación con el resto de recursos, la formación que se está dando a los otros profesionales de cara a la detección precoz, a la sensibilización, a la derivación, a la coordinación para el seguimiento de los casos, para garantizar desde el punto de vista, por ejemplo, de la Guardia Civil, garantizar la seguridad, que haya una buena comunicación, que se pueda compartir determinada información para valorar bien si hay variaciones en el nivel de riesgo, etcétera. Ahora mismo, vamos, desde mi punto de vista hemos llegado a un punto bastante bueno de avance en lo que es la prestación de los servicios a las mujeres víctimas de violencia de género. Vamos, yo, esto, ahora mismo, el nudo o el nexo de unión que generan los CAN entre todo eso, no veo posible prescindir de eso. A mí no me parece posible. Y no lo digo porque yo esté trabajando en uno, lo digo por el recurso. Por cómo está estructurado el recurso. No, seguramente tu ilusión última, tu sueño último será el día que cierres el CAM porque ya no se necesite. Ojalá. Claro. Y ojalá lo viese yo eso, claro, ojalá. Creo que no va a ser, pero ojalá fuera así. Sí, sí, desde luego que sí, que ojalá fuese así. Y además Asturias, ahí podemos sacar pecho, ¿no? Somos muy pioneros. No sé si tienes datos con otras comunidades, sí, con otras... Sí. Pero, jolín, ¿no? Sí, mira, recuerdo hace unos años hubo un encuentro en Galicia, en la Escuela Gallega de Administración Pública, donde habían convocado, además había muchísima gente, era para personal de la administración y habían convocado, era una jornada, ¿no?, de formación. Entonces habían convocado a personas que fuésemos de otras comunidades autónomas para hablar de lo que era la atención a las mujeres desde los centros asesores de la mujer de otras comunidades autónomas, pero en concreto de la zona rural. O sea, querían en concreto la zona rural. Entonces, bueno, de aquí de Asturias fui yo a este encuentro. Y había ido otra compañera de Extremadura y otra compañera, creo que era de Castilla-La Mancha. Y entonces éramos 3 interviniendo, más la que había de Galicia, éramos 4 en total en la mesa. Y yo recuerdo que cuando empecé a comentar cómo había evolucionado la labor de los centros asesores de la mujer aquí en Asturias, desde el momento inicial, en el que era un servicio de intervención como abogadas, o sea, de acusación particular, ¿no? Porque no tenían otra cosa las mujeres, no había turno de oficio, no había nada. A esa labor que desde el año 2007 se estableció en un protocolo, el decir, ahora vamos a hacer gestión de casos, ¿no? Y vosotras vais a ser las que vais a conectar, coordinar, hacer seguimiento, supervisión de cómo se está atendiendo a las mujeres en los distintos sitios y ocuparos un poco de que todo vaya funcionando y que lo que no funcione, corregirlo y ver cómo lo hay que hacer. Recuerdo que cuando conté esto se quedaron muy sorprendidos porque allí eso no existía.
Bueno, te estoy hablando hace a lo mejor 3 o 4 años, ¿eh? Pero sí, yo creo que tal y como está estructurado de forma en red aquí, de cómo se trabaja aquí, creo que no hay ningún otro sitio en España que se trabaje así, ¿eh? Pero es que es fundamental ese trabajo en red, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para el seguimiento de los casos, ¿no? Porque a ti se te puede escapar algo, ¿no? Pero si eres tú, esta policía, claro, los sociales, sí. ¿sale? Sí, además el mecanismo, en el protocolo, los mecanismos de derivación al Centro Asesor de la Mujer llegan por varias vías. Por ejemplo, si una mujer es atendida en un centro de salud o en un servicio de urgencias, de atención especializada, por una agresión o bueno, porque ha ido allí por un tema de violencia en la pareja. En el mismo momento en que se la atiende y se manda un parte médico al juzgado, se tiene que mandar otra comunicación, que es obligatorio mandarla, al Centro Asesor de la Mujer, para que desde aquí se pueda contactar lo más rápidamente posible con esa persona. Ese, por ejemplo, sería un mecanismo de entrada, ¿no? Hay incluso profesionales médicos que, si nos conocen, llaman directamente para decir, mira, pues atendí a tal persona, te va a llegar, o la derivé, mandé el parte, o sea... Luego, claro, es que en estas zonas que somos menos personas, menos profesionales, también hay mucha comunicación directa, no solamente la protocolaria, ¿eh? Porque, claro, porque nos lo permite hacer eso, porque nos conocemos y por el número de casos que tenemos. En las ciudades, lógicamente, esto es inasumible. Estar llamando todo el rato y decir, mira, pues atendí ayer a una mujer, va a ir el parte, pasó esto, tal, no sé qué, va a poner denuncia, no va a poner denuncia, pero en estas zonas, en ese sentido, así como en otras cosas tenemos desventajas, en esto tenemos la ventaja de que la atención es mucho más personalizada, porque nos lo permite el número de casos y nos lo permite la manera que tenemos de trabajar por conocernos, ¿no? Otra vía por la que también nos llegan las derivaciones es a través del punto de coordinación de órdenes de protección, que es el organismo de igualdad del Principado de Asturias, que es el Instituto Asturiano de la Mujer, que cuando una mujer ya ha denunciado, ya ha pasado por la comparecencia de la orden de protección y tiene orden de protección, en el mismo momento que esa orden de protección, el juzgado tiene la obligación de mandarla al punto de coordinación y desde el punto de coordinación de órdenes de protección nos la devuelven a la zona para que si no hemos detectado a la mujer por otra vía, la detectemos así. Es decir, una vez que nos llega esa resolución de la orden de protección, nosotras sabemos que tenemos que contactar con esa víctima para ofrecerle los recursos y para abrir un expediente con ella. Si es que no la conocemos ya o si no nos ha llegado derivada desde otro recurso de nuestra zona de los que la están atendiendo. A mí, por ejemplo, en esta zona me suele ocurrir que cuando me llega la resolución de la orden de protección del Instituto Asturiano de la Mujer, yo a la mujer ya he accedido a ella porque me la ha derivado otro recurso, bien sea desde el centro de salud o desde el hospital o desde la Guardia Civil, o sea, ya en otro recurso le han dicho, mira, vete al Centro Asesor de la Mujer que allí te van a informar de todo lo que va a pasar a partir de ahora. Y además de esas derivaciones, hacéis un seguimiento de manera coordinada. Sí. Que eso es un... Sí. Bueno, eso se hace sobre todo a través de las comisiones técnicas de violencia de género, que se hacen con un carácter cuatrimestral, en las cuales se van examinando caso por caso todos los casos que tenemos con orden de protección o incluso algunos que no tienen orden de protección, pero sí sabemos que hubo, bueno, pues... que hay una situación ahí latente, ¿no? Y que tenemos conocimiento a lo mejor varios recursos y está ahí latente y a lo mejor también se comenta, ¿no? Porque a veces, claro, lo que te encuentras muchas veces son mujeres que no denuncian, que no quieren denunciar, pero al final tú cuando las estás atendiendo estás viendo que hay una situación de riesgo. Entonces, bueno, eso es un punto delicado, son casos delicados, porque son mujeres que no entran al sistema porque no ponen denuncia, con lo cual no están protegidas, pero al final tú, la información que manejas te hace ver que hay un riesgo, que hay una situación de riesgo. Y además son mujeres que además están en proceso de divorcio, con lo que eso dispara el proceso de divorcio, lo que es la salida de esa situación de control que a lo mejor lleva estando construida y establecida durante muchos años. Sabemos perfectamente que cuando llega el proceso de la ruptura y la mujer tiene decidido salir de ahí, se dispara el riesgo muchísimo. Entonces, claro, imagínate una mujer que tú estás atendiéndola en tu recurso, y tú conoces eso, sabes eso, pero ella no quiere denunciar. No quiere denunciar, no va a buscar la orden de protección ni va a buscar la medida de alejamiento porque no quiere denunciar, por lo que sea. Bueno, muchas veces es una cuestión de, bueno, por imagen social o... Son tantas las razones por las que las mujeres no quieren denunciar.
por los hijos. Te iba a preguntar por ahí, porque claro, fíjate, tenemos leyes que las protegen, un pacto de Estado que no es fácil en este país, los pactos de Estado, vuestros centros, el resto de organismos que coordinan, recursos hay, y muchas mujeres no denuncian, incluso hay otras que retiran la denuncia. Claro, un porqué va a ser difícil encontrar un porqué, pero ¿está el sistema a favor totalmente de ellas o qué pasa ahí? ¿Por qué no denuncian? Bueno, es que una cosa es el sistema y otra, a ver, el sistema, sobre el sistema habría mucho que decir, porque en el sistema, claro, hay personas que están sensibilizadas y que da gusto trabajar con ellas, y personas me refiero profesionales, pero bueno, al final el profesional es una persona también, o siempre es una persona. Entonces, hay profesionales que están formados, saben de qué va esto y tienen esa sensibilidad para saber que, bueno, pues que salir de esto no es nada fácil, que es muy complicado, que además es que le puede tocar prácticamente a cualquiera, y independientemente de tu condición económica, social, de tus estudios, porque es algo en lo que, bueno, puedes acabarte viendo envuelta casi sin darte cuenta, aunque sea increíble, pero es así. Lo cierto es que, bueno, en el sistema hay muchos fallos, a veces incluso desde el punto de vista de los profesionales que estamos en ello, tenemos que hablarlo con las mujeres a veces, es decir, bueno, pues mira, tuviste una mala experiencia a lo mejor con un abogado del turno de oficio y esto pasa, vamos a buscar una solución, vamos a dejarlo atrás. Esto pasa, porque en el sistema no todo el mundo, aunque parezca, está formado, no todo el mundo está sensibilizado. Bien, entonces, eso en cuanto a los fallos del sistema. Ahora bien, lo que no nos podemos olvidar es que no todo es, aunque tú tengas el sistema a favor, luego lo que hay que examinar es las barreras de la persona que tiene que poner la denuncia. ¿Y cuáles son las barreras o cuáles son esos condicionantes? Pues mira, en una zona como esta, para empezar, el qué dirán. Lo expreso con esa frase porque me parece que es la que mejor lo refleja, ¿no? En los sitios donde la gente se conoce, plantearte denunciar a tu marido o a tu pareja, que normalmente pues es una persona que de cara a los demás no tiene por qué tener una mala imagen. A ver, si tiene muy mala imagen, pues es más fácil denunciar, porque lo tuyo va a ser más creíble, va dentro del paquete de lo que opinan los demás. Ahora bien, si es una persona con una imagen buena, incluso impecable de cara a los demás, un buen amigo, una persona que trabaja, que es cumplidor, que es muy amable, que es agradable, ¿qué tal? ¿Quién se va a creer que es un tirano en casa? ¿No? O que tiene esa perversidad para tratarte mal o para tratar mal a los niños. Entonces, bueno, ese condicionante es muy potente aquí. El qué dirán es muy potente aquí. Es muy potente en la villa, pero en los pueblos es determinante. Muchas mujeres, además, que se plantean denunciar, tienen que irse ellas de casa. ¿Por qué? Pues porque en estas zonas funciona esa institución del moirazo, del mayorazgo, bueno, como lo podamos llamar, que es que muchas casas pasan por herencia al mejorado, al hombre mejorado, al hijo mayor o al único varón que hay en la casa, que suele ser el mejorado. La explotación agrícola y ganadera se le atribuye a él, liquidando las legítimas a los otros hermanos, para que la casa siga, para que la casa continúe en la siguiente generación. Entonces, muchas mujeres que se han casado y han ido a esas casas, cuando hay una separación o un divorcio, son ellas las que se tienen que ir de ahí, porque la casa no es propiedad de ellas y incluso aunque tengan una orden de protección o incluso aunque consigan la custodia de los hijos, porque a lo mejor han sido ellas las que los han cuidado siempre, son ellas las que se tienen que ir. Entonces, si una mujer pone una denuncia en esas condiciones, muchas veces con lo único que va a contar es con su testimonio, porque los vecinos, aunque sepan, tampoco van a ir a declarar, porque no quieren problemas con el que se va a quedar. Entonces, al final, a lo mejor, después de todas las barreras del mundo para poner esa denuncia, por el qué dirán, por pensar, al final estoy denunciando al padre de mis hijos, ¿qué opinarán mis hijos? ¿Les parecerá bien? ¿Les parecerá mal que lo denuncie? Porque hay mujeres que te encuentras con que los hijos las apoyan muchísimo, pero también hay mujeres que te dicen, bueno, mamá, con todo lo que aguantaste, ¿sabes? Pues ahora te divorcias y déjate de denuncias y déjate de tal, ¿no? Porque tampoco quieren esa estigmatización al padre, que luego es el que se queda en el pueblo. Entonces, al final, si te pones a examinar punto por punto, va todo en contra. Luego muchas mujeres pues tampoco tienen, sobre todo las mujeres de los pueblos, muchas han estado en esa actividad
en la agraria, en la ganadería, siempre. Es decir, a lo mejor son mujeres que se casaron muy jóvenes, entraron ahí, estuvieron en esa actividad y son mujeres con muy pocas oportunidades laborales, porque nunca han hecho otra cosa. Y a pesar de que saben hacer muchas cosas y muy importantes y que incluso constituyen el pilar de ese núcleo familiar, de ese núcleo de convivencia, porque cuando se van ellas todo se desmorona, muchas veces se desmorona bastante esa unidad de convivencia, pero lo cierto es que ellas no tienen ese autoconcepto de sí mismas. De que son personas competentes, de que son personas valiosas, de que aunque se vayan de ahí van a poder hacer otra cosa. Porque tienen idealizado que otras mujeres que han trabajado en otras cosas pueden hacer las cosas, pueden valerse de sí mismas, por sí mismas, pero ellas no. Pero ellas no, ¿por qué? Pues porque yo siempre estuve aquí en el pueblo, ¿qué voy a hacer? Y luego ves mujeres que salen de ahí perfectamente, son capaces de hacer otra actividad laboral y con éxito. Pero habrá casos muy duros, ¿no? Porque es como un triple aislamiento para las mujeres rurales. Este aislamiento geográfico, ¿no? Territorial, el propio de la violencia, porque es un aislamiento, y luego imagínate que tienes que ir pues, a una casa de acogida que está en Oviedo o a una residencia, acabar los últimos años aislada en una residencia, desconectada de tus redes. Sí, además muchas mujeres no solamente es apartarse de sus amistades, de las personas con las que han estado toda la vida, bueno, pues las vecinas, vecinos, amistades, familia, tal. Cuando se van, no solamente es toda esa pérdida a nivel humano y emocional, es también la pérdida económica. O sea, que hay muchas mujeres que durante el dinero que se ahorró durante a lo mejor 20 años de estar trabajando en el pueblo y de lo que se ahorró de lo que sea, bien sea del ganado o de lo que sea, ¿no? de los ahorros, muchas veces ¿en qué se han invertido? Yo lo que veo, lo que estoy harta de ver es que se invierte en la casa que no es de ellas, en hacer obras, en hacer cuadras, en hacer mejoras en esa casa y luego a la hora de marcharse para liquidar ese patrimonio que les corresponde a ellas, ese dinero que tendrían derecho a llevarse, porque es dinero ganancial que ellas han invertido en esa casa, es complicadísimo determinar qué participación tienen ellas en eso y se van sin nada, muchas se van sin nada. Y esas barreras económicas, para que lo sepan, pero igual, incluso también mujeres que no sean víctimas de violencia de género, vosotros ayudáis también, ¿no? A esa violencia económica que se llama, ¿no? Porque ¿qué situación económica? Claro, es que cómo vas a denunciar, ¿no? Si no sabes cómo vas a salir adelante, también es un obstáculo añadido. Muy grande, ¿Se puede resolver eso vía judicial? O sea, ¿hay recursos económicos para estas personas? Incluso eso, las que se quieren separar y no hay un caso de violencia. Sí. Bueno, no. Quiero decir, salvo que entres en el sistema de servicios sociales a solicitar el salario social, si no tienes recursos o lo que sea, o sea, como cualquier otra persona, eso es igual que en las ciudades. Si tú saliste de ahí y no te vas sin pensión compensatoria o te vas sin una actividad económica propia, pues estás sin nada. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, bueno, pues podrías tener derecho, como tienen las de otros entornos de la ciudad, a la renta activa de inserción, si estás desempleada, y si no, pues entrar en el sistema de servicios sociales, ¿no? O sea, en las ayudas que puedas tener derecho a nivel de intervención social. Es un obstáculo grande también a la hora de poner una denuncia. Sí. Lo es, sí. Vale, te quiero preguntar por los casos, la mayoría de los casos que tratas, ¿están relacionados con violencia de género o no? O no sé si tienes esa estadística o más. Bueno, nosotras cada año tenemos que hacer una memoria donde tenemos que reflejar el número de casos que atendemos cada año y cuáles son de violencia de género y cuáles no son de violencia de género. Pues aproximadamente un 30% de lo que se atiende. Yo vengo atendiendo del orden de 120, o sea, cada año vengo atendiendo 120 expedientes, ¿no? Algunos no quiere decir que todos se hayan abierto ese año. Puede haber un expediente que esté abierto este año, o sea, que sea este año, pero proceda a lo mejor de una persona a la que atendí hace 2 años y ahora la vuelvo a atender por otra cosa, ¿no? Entonces, nosotras tenemos que dar el dato del número de expedientes total. Yo, por ejemplo, estoy en torno a 120 por año. Y luego, de esos expedientes, ¿cuáles son de violencia de género? Sería un porcentaje más o menos de un 30% aproximadamente, 30 y pico, 40, sobre ese porcentaje, relacionados con la violencia de género. Eso no quiere decir que esos todos tengan denuncia, ¿eh? Quiere decir que esos son de violencia de género, no que sean todos con denuncia. Y bueno, como te digo, pues eso, puede haber expedientes de ese año que se abren y se cierran ese año y nunca más, y otros
pues al cabo del año siguiente hay que volver a retomar ese expediente, darle otro número, o sea, darle una numeración en el año siguiente, y hay alguno puntual que lleva conmigo desde que empecé. Sí, tienes un caso desde que empezaste. O sea, Sí, tengo un caso desde que empecé y todavía estoy con él, porque ahora lo que lleva colgando son los hijos de esa persona. Hay más de uno, de ese estilo, pero es como si fuera una historia familiar, una historia sociojurídica familiar, ¿no? Donde haces cantidad de intervenciones, porque bueno, hay casos más difíciles, claro, hay casos muy complicados, donde tienes que ir atendiendo a la mujer los primeros años y luego a lo mejor empiezan a venir las implicaciones que vienen hacia los hijos, como ocurre en varios casos puntuales que tengo, que lógicamente son expedientes muy, bueno, que tienen un número de intervenciones elevadísimo y es toda una trayectoria desde el principio hasta ahora. Claro, entonces hay casos que es un poco que se pasa de generación en generación. Un poco sí, sí, alguno. Y erradicar eso solo es posible a través de la educación, entiendo. La prevención, Sí, la la educación y de mucho apoyo profesional, y de mucho apoyo por parte de los profesionales que estamos interviniendo con esas personas, para hacerles ver bueno, que se puede ir a mejor, que aunque se reproduzcan ciertas cosas, que aunque a tu hija le acaben pasando las mismas cosas que te pasaron a ti, a lo mejor a tu hija que tiene 16 años, ahora le está pasando lo que te pasó a ti, le pasa de otra manera, y entonces vamos a buscar la manera de apoyarla y vamos a ver si conseguimos que ese camino por el que está yendo tu hija lo podemos revertir, ¿no? O sea, que no vayamos por lo mismo. ¿Y quién os apoya a vosotros? Porque tenéis mucha carga emocional. Tú además que estás en psicóloga. Nosotras nos apoyamos unas a otras, no tenemos otro apoyo. Pues el desahogo que hacemos cuando vamos a las reuniones al Instituto de la Mujer entre nosotras, pero verdaderamente lo que es una intervención con nosotras nadie la está haciendo, ¿no? Eso no existe a día de hoy. Nos lo tenemos que buscar como podamos. Hablabas de ese 35, 30, 35% de casos relacionados con la violencia de género. Sí. De la violencia. El resto, ese 65, 70% restante, Mm. ¿qué casos son? ¿Qué se tramitan? Bueno, hay un poco de todo. Hay muchos temas como hay mucha gente mayor y mucha gente con determinadas enfermedades, pues temas de incapacitaciones, de preguntarte cómo se abre un proceso de capacidad de las personas, Eso, luego los servicios sociales, cuando detectan a lo mejor una mujer que está muy angustiada, que tiene un hermano, que está solo en un pueblo y que empieza a tener a lo mejor conductas agresivas hacia los vecinos y que se le va un poco la cabeza y tal, y a lo mejor es una hermana o una hija, ¿no? que necesita ese asesoramiento para saber qué pasos tiene que dar para abrir un proceso de determinación de la capacidad, de una tutela. Bueno, temas de pensiones de viudedad, temas de seguridad social, algún tema de despidos, algún tema laboral, pero bueno, sobre todo derecho civil, lo que más es derecho civil, derecho de familia, sobre todo derecho de familia. Porque claro, no todo el derecho de familia va asociado con tema de malos tratos, lógicamente. Hay gente que se separa o que tiene que tal, simplemente porque no se lleva, porque aquello se acabó y hay que buscar unas medidas civiles, ¿no? Respecto a los hijos, respecto a liquidación de bienes. Luego a veces también algunas cuestiones de gestión. Lo que pasa que, bueno, nosotras en tema de derecho administrativo y fiscal y todo eso, no, ahí sí que no tenemos competencia. Es derecho civil, derecho laboral y derecho penal. Dentro del derecho penal está la violencia de género y luego también, claro, violencia doméstica. También tenemos casos de violencia doméstica, de maltrato dentro del ámbito de personas que tienen relación de parentesco, no necesariamente de violencia de género de hombre hacia mujer dentro del ámbito de la pareja. Esa es la diferencia entonces con la violencia Sí. doméstica. Vale. ¿Doméstica o intrafamiliar o con eso? Bueno, yo toda la vida se llamó doméstica y le voy a seguir llamando doméstica. Recuerdo, por ejemplo, hace años un caso que tuvimos que salió súper bien de una señora muy, muy mayor, que seguramente habrá fallecido ya, no lo sé, que tenía 90 y tantos años y estaba sola y no tenía hijos, el marido había fallecido hacía mucho tiempo y ella estaba muy sola y tenía un dinero en el banco. Y esta señora, pues bueno, más o menos era así un poco arisca de carácter y tal entre los vecinos, pero bueno, no daba problemas. Y de repente empezó a dar unos problemas tremendos, a ponerse súper agresiva con los niños del pueblo, a tener unas conductas, salía por la noche, hacía cosas rarísimas. Entonces, claro, los servicios sociales, la trabajadora social empezó a intervenir con ella, a petición de los vecinos. Y
con la intervención tan buena que hizo la trabajadora social, descubrió que había habido una retirada de dinero del banco de la señora. Entonces empezamos a investigar los servicios sociales y desde el Centro Asesor de la Mujer se investigó eso un poco y detectamos que había sido un familiar, un hombre que vivía fuera, que vino, se ganó su confianza y se llevó todo el dinero de ella. Entonces ella, a partir de ahí, se trasvoló por completo. Entonces decidimos redactar una denuncia fundamentada, con prueba, porque la señora no podía denunciar ni podía hacer nada, y la mandamos a Fiscalía. Y se abrió un proceso penal. Esto es violencia doméstica. Bueno, en realidad luego fue un delito de apropiación indebida, pero bueno, el familiar estaba maltratando a esta señora, estaba abusando económicamente y en todos los sentidos de ella, ¿no? Porque la engañó. Y entonces este caso fue a juicio y se consiguió probar todo. Tuvieron que declarar a las trabajadoras sociales, yo las acompañé, les ayudé con la redacción de la denuncia, con todo. Se consiguió probar todo y él fue condenado y tuvo que devolver todo el dinero. Y la señora no tuvo que pisar el juzgado. Pero es que la señora tenía derecho a tener su dinero y además ese dinero le servía para pagar una residencia mejor que la que a lo mejor hubiera ido, bueno, o para lo que fuera, da igual, el dinero era de ella. Y nadie tiene derecho a llegar a engañarla y llevárselo. Y en cuanto se acabó el juicio y ganó, se puso bien, dejó de tener ese comportamiento extraño, o sea, estaba totalmente... No, la señora ya no quedó bien ya. No, porque estamos hablando de una persona de 90 años. A ver, el tema del maltrato, lo que fundamentalmente acaba teniendo como consecuencia grave es los problemas de salud que genera. O sea, fundamentalmente es un problema de salud pública. El maltrato fundamentalmente es un problema de salud pública. Con el coste, sí, de derechos humanos, claro, eso por supuesto. Pero quiero decir, el efecto que tiene a nivel de las personas es del daño psicológico, del daño físico, sobre todo el psicológico, que acaba causando. Por supuesto, y luego es una violación de derechos humanos, eso de base, pero me refiero en cuanto a lo que es el coste para la persona, ¿no? El coste físico o el coste emocional o mental o como lo queramos llamar. En esos me contabas que, bueno, de derecho civil, entiendo que también procesos de separación, de divorcio, a ver si podemos ahí desmontar algún mito. Es verdad que somos tan despiadadas nosotras en los procesos de divorcio y que lo queremos todo, llevárnoslo todo. No, yo no lo creo eso. Eso creo que es un mito y creo que además es una idea interesada, falsa, como muchas otras, como o sea, es otra idea falsa que se saca porque de alguna manera hay que desmontar un poco todo el impulso que estamos haciendo contra la violencia de género, ¿no? Entonces, para el sector ideológico al que le interesa acabar o frenar ese impulso que llevamos ahora, pues saca este tipo de mitos y este tipo de bulos, ¿no? El tema de las denuncias falsas, pues mira, yo aquí en esta zona lo que veo es que muchas mujeres que denuncian al final acaban, entre comillas, que no se puede llamar así, retirar la denuncia, no se puede llamar así. Lo que se dice es que tú, una vez que pones la denuncia y el sistema penal desencadena todo el proceso penal, lo que hacen muchas mujeres es luego acogerse al derecho a no declarar. ¿Pero por qué? Porque no los quieren perjudicar, porque no quieren que vayan a prisión. Simplemente. Eso no es retirar la denuncia, eso es acogerse a un derecho que está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que tú tienes derecho a no declarar contra esa persona por la que estás unida por un determinado vínculo de parentesco. Entonces, muchas mujeres, cuando luego se tienen que enfrentar al juicio, porque además en esta zona la mayor parte de los procesos son procedimiento abreviado, no son juicios rápidos, por el tema de las pruebas. Entonces, desde que ponen la denuncia hasta que sale el juicio, puede pasar 1 año y medio tranquilamente. Cuando pasó ese año y medio y a lo mejor ella ya tiene resuelto el divorcio y otra serie de cosas, cuando llega el momento de la vista oral, muchas no quieren declarar. Porque dicen, no, es que yo no quiero que vaya a prisión, no quiero perjudicarlo, es que tengo hijos con él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso, interesadamente, hay quienes lo usan diciendo, es que claro, como la denuncia era falsa. Eso no es que la denuncia era falsa, es simplemente que esa persona pasó un proceso y cuando llega a la vista oral tiene sus motivos para no querer declarar, simplemente. No quiere decir que la denuncia fuera falsa. Y respecto a esto otro de la falsedad que me preguntabas, o de que si tan tiranas o tan despiadadas somos con el tema de los divorcios, pues mira, yo recuerdo también, bueno, pongo ejemplos porque es lo que más fácil me resulta.
Recuerdo hace unos años con una mujer que siempre había estado en casa, se había casado muy joven, como con 19, 20 años, había criado a sus hijos, su marido era minero y se divorció con 40 y pico y había estado casada durante 20 años. Entonces ella no había trabajado nunca fuera de casa, siempre había estado en casa y yo le advertí que era fundamental la pensión compensatoria. Era su derecho, era un derecho suyo. La pensión compensatoria es renunciable. Es renunciable. La pensión de alimentos a los hijos no es renunciable, porque es obligatoria. O sea, es obligatoria siempre y cuando haya una custodia exclusiva. Pero la pensión compensatoria es renunciable. Bien, yo le insistí a esta mujer que no se le ocurriera renunciar, que no lo hiciese, porque la estaban presionando para hacerlo en una negociación. Pero dije, es que luego no te va a ser tan fácil incorporarte laboralmente. Tú ahora vas a salir de aquí y te vas a poner a trabajar en un domicilio o te vas a poner a trabajar donde puedas, pero que no te va a ser tan fácil desenvolverte económicamente tú sola. Bueno, pues ella estuvo un tiempo diciéndome que vale, que no iba a renunciar, que iba a defender su derecho a la pensión compensatoria y al final acabó firmando el convenio de divorcio renunciando a la pensión compensatoria. Y no se atrevió ni a venir a decírmelo personalmente. Me llamó por teléfono y me dijo, mira, es que no me atrevo ni a ir a dar la cara para decírtelo, pero es que lo único que quería era quitarme esto de delante, porque ya no aguanto más. Entonces, como lo que quería era quitarme esto de delante, renuncio a la pensión compensatoria y firmo el divorcio y se acabó todo. Y luego, claro, al cabo de 2 años, cuando vio efectivamente lo durísimo que es, sin formación, tener que estar trabajando un montón de horas en la hostelería para salir adelante, para pagarte el alquiler, para pagar los estudios a tus hijos, que tenía los hijos estudiando fuera, etcétera, etcétera, me dijo, ¿cómo pude ser tan tonta de renunciar a la pensión compensatoria? Y mira que me lo dijiste, ¿eh? Claro, bueno, en parte del desconocimiento y también... Entonces, quiero decir, yo mi experiencia aquí, desde luego, es que, al contrario, la tendencia general que yo he visto en las mujeres es, yo lo que quiero es que no me sigan tratando mal, apartarme de esto, apartarme de esta vida, hacer otra cosa. Y entonces estoy dispuesta a pagar el precio que sea, marcharme sin liquidación de bienes gananciales, dejar todo el dinero allí invertido, no valorar nada, no peritar nada y dejar eso e incluso renunciar a las pensiones compensatorias, con las consecuencias que eso tiene. Porque no solamente tiene la consecuencia de que tú un dinero que es tuyo, porque lo generaste a raíz de una situación familiar y personal que estuviste llevando a cabo durante un montón de años y aún así lo renuncias con tal de firmar aquello o de quitarte aquello de delante, no solamente tiene esa consecuencia, sino que de cara al futuro también tiene consecuencias. Cuando renuncias a una pensión compensatoria, pues tampoco vas a tener una pensión de viudedad en caso de que la otra persona fallezca, ¿no? Hombre, eso, vamos, lo contáis todas, es la frase esta de yo lo que quiero es que me deje en paz cuanto antes. Solo cosa que es completamente... Es que el problema de la violencia de género, el componente principal que tiene es el control. Es el componente principal. Es el componente esencial que tiene, el control sobre la otra persona. Yo sé que tú has hablado, ya hemos hablado de esto, ya estamos hablando de ello, pero dentro de ese control el tema ambiental y el tema geográfico aquí es clave, ¿no? Porque al final una de las cosas que es, bueno, para la salud y para salir de ese ciclo de violencia es poner tierra de por medio, ¿no? Pero en una ciudad es más sencillo, pero aquí, claro, es renunciar a todo, ¿no? Ya no es solamente no me puedo ir a otro barrio de Cangas, ¿no? Sino que tengo que ir de este concejo e irme a 150 kilómetros de aquí, ¿no? Que en el caso de Gijón te puedes desplazar de barrio y puedes tener una vida más o menos como la que mantenías, ¿no? Pero aquí, claro, implica que en muchos casos la mujer tiene que renunciar absolutamente a su vida, ¿no? Sí, desgraciadamente se marcharon muchas mujeres aquí, muchas, de mediana edad cantidad de ellas, estos últimos años, sí. Hay otras que no. Bueno, porque al final, bueno, es como todo, ¿no? Tú cuando pasas por ese proceso, pues a lo mejor pasas una temporada que estás bajo la presión social, ¿no? De que se habla de ti, de que estás en boca de todo el mundo, de que fíjate que esta lo denunció, o que tal, o que... Bueno, y hay mujeres que lo resisten y también es verdad que hay mujeres que a lo mejor, bueno, pues si tienen mucho apoyo familiar aquí, pues tiran para adelante y ya está. Pero también es verdad que hay muchísimas mujeres que se han ido, muchas, que se han ido de aquí, se han ido a trabajar fuera porque no soportaban esa presión social y preferían buscar un trabajo fuera, marchar para Pravia o para Avilés o para Oviedo, Gijón, donde fuese y empezar allí de otra manera, con las consecuencias a nivel personal que eso tiene, claro. A nivel relacional, de amistades, de las personas a lo mejor con las que llevas relacionándote toda la vida y demás, pero bueno. Nos contabas el otro día y creo que también muchas
compañeras coinciden que muchas veces vienen las mujeres y ni tan siquiera son, no es que lo denuncien por eso, pero muchas de ellas no son conscientes realmente, no le pueden poner palabra a lo que está pasando, no son conscientes de esa violencia que sufren. Claro, porque la violencia, para mantenerse en el tiempo, se tiene que normalizar, porque si no, no se mantiene. Si tú estableces una relación de pareja y al poco tiempo de establecer esa relación de pareja la otra persona te empieza a hacerte sentir mal de forma muy frecuente y habitual, es fácil dejar una relación. Sin embargo, cuando se establece ese ciclo de la violencia tan famoso en el que se pasa por la fase de agresión, la fase de arrepentimiento, de perdón y de luna de miel, entre comillas, cuando eso luego se prolonga en el tiempo, pues claro, muchas mujeres ya tienen tan establecido todo ese ciclo que incluso mujeres que te vienen diciendo que se encuentran fatal y que vienen derivadas del sistema de salud porque cayeron allí por temas de ansiedad, porque no duermen, porque les sienta mal la comida, bueno, por lo que sea, ¿no? Por problemas de salud. Del sistema de salud a lo mejor acaban cayendo en la psicóloga, o sea, de derivación de atención primaria acaban yendo a salud mental. Y en salud mental, cuando empiezan a profundizar un poco con la psicóloga o el psicólogo de salud mental, y ya ve que lo que hay detrás es una dinámica determinada, la derivan al centro asesor de la mujer. Inicialmente te pasa que a lo mejor una mujer que te viene de ahí te dice, bueno, es que yo vino porque me lo mandó la psicóloga de salud mental, ¿no? Pero yo realmente no sé ni para qué estoy aquí, ¿eh? Y bueno, si consigues ganarte esa confianza y consigues ganarte ese espacio con ella, pues al final acabas atendiéndola un montón de veces y acabas ayudándole o haciéndole un poco de espejo para que vea que hay determinadas conductas que ella tiene normalizadas y que ella no las ve como conductas destructivas, que son profundamente destructivas, de su autoestima, de su identidad, de su autoafirmación, incluso de su competencia como madre muchas veces. Claro. Es que muchas veces tenemos que trabajar durante un tiempo con mujeres, durante tiempo, hasta que consiguen subir esa autoestima, ese concepto o esa autoafirmación de sí mismas que les permita poder tomar decisiones. Porque muchas mujeres quieren tomar decisiones y no se ven capaces de hacerlo. Y es por ese nivel de destrucción personal que tienen. Este trabajo es muy vocacional, María José. ¿Tú te sientes valorada en este trabajo? Mucho, yo mucho, sí, muchísimo. Yo mucho, sí, sí. Si no, sería complicado, ¿eh? Sí, también te lo digo porque, bueno, se pasan momentos muy duros. Y inviertes no solo tiempo, ¿no? Sino, no sé, muchas energías propias, ¿no? Sí, pero luego también luego también es un trabajo que cuando sale bien da mucha satisfacción, ¿eh? Quiero decir que en ese sentido tiene las dos facetas. Tiene la dureza de lo que te encuentras y de la sobreexposición que tienes al sufrimiento de los demás. Porque claro, tú terminas un caso y viene otro. Y al mismo tiempo tienes otros 2 o 3 y el año siguiente tienes otro y luego te viene una chica joven y tienes un volumen de sufrimiento alrededor continuado. Entonces, bueno, tiene esa dureza, pero luego al mismo tiempo tiene una parte que es muy reconfortante, que es ver la evolución de una persona que está en una situación que le hace muchísimo daño, verla, el proceso que lleva y cómo sale y en lo que se convierte luego y cómo se transforma. Y eso, bueno, eso también es impagable, ¿eh? O sea, que existe la reinserción total. La recuperación, ¿te refieres de ellas? Sí. A ver, bueno, vamos a ver, la recuperación total, claro, yo esto tendría que contarlo una mujer, no puedo contarlo yo porque yo realmente no lo sé con esa profundidad. Pero que existe un grado muy, muy elevado de recuperación, eso sin duda, porque yo eso lo he experimentado con muchas mujeres ya. Lo que pasa que sí que es verdad que hay personas que cuando están muy, muy, muy dañadas, yo pienso que algo siempre queda. Es decir, aunque sea una parte de trauma o de cierta sensibilidad o cierto rechazo, ¿no? A lo mejor a establecer, pues eso, relaciones profundas con otro hombre o de confianza o de pareja. Eso en algunas mujeres sí lo detectas. Es un poco como que ponen ahí esa barrera. Aunque luego ellas se hayan recuperado,
pero... Sí, me refiero más a ese proceso, ¿sabes? Porque, bueno, la mochila emocional, claro, cada uno carga la suya, todo deja huella, todo, ¿no? Las heridas, las cicatrices están ahí, pero son seres autónomos, es decir, sí, recuperan su vida. Sí, Sí, y algunas mujeres lo hacen con tal fortaleza que luego verdaderamente se convierten en personas que llegas a admirar. O sea, yo muchas mujeres que he atendido y que están y que se han venido arriba y que están recuperadas y que llevan una vida independiente, autónoma y al margen de todo eso anterior, a mí me suscitan muchísima admiración. Porque se transforman, se convierten en otra persona y con mucha fortaleza y mucha energía y mucha vitalidad para seguir. No todo el mundo le ocurre, ¿eh? Desgraciadamente, las que se quedan por el camino se quedan y se quedan fatal. Y muchas se quedan en un estado absolutamente lamentable, porque se quedan con unos problemas de salud mental terribles. Porque si tú, por ejemplo, has pasado por una cosa muy dura y no has conseguido probarla, no has conseguido que se sepa lo que realmente pasó, no has conseguido que se condene al agresor, y encima tú te quedas en la pobreza económica y te quedas con unos problemas de salud tremendos, eso es para hundir a cualquiera. Y de hecho muchas mujeres se quedan súper hundidas. Y muchas incluso, bueno, pues tienen un destino fatal, ¿no? Como el suicidio o tal. Pero bueno, es verdad que luego las que salen, bueno, pues esas son las que te dan la satisfacción, claro. Son muy guapos seguir, es que, bueno, Sí, ¿no? hay de todo, claro, es que hay de todo. Sí, claro, cada caso es único, ¿no? Esto de los perfiles nada, no se puede hacer No. un retrato robot. Bueno, yo no me atrevo. Igual yo el denominador común que veo es la falta de autoestima, ¿no? Pero vamos, más allá de eso no hay... Sí, una vez que se destruye la autoestima de una persona y que esa persona no tiene un concepto claro del valor que tiene y de lo que es capaz de hacer, claro, tú luego con esa persona, una vez que haces eso, ya puedes dominarla a tu gusto, como quieras. Se ha apuntado varias veces la especialización. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante la especialización de los profesionales que trabajáis? Bueno, porque... por contraposición, la falta de especialización, ¿qué consecuencias tiene? Voy a empezar por lo segundo. La falta de especialización, lo que te va a pasar es que no vas a ser capaz de empatizar con esa persona. No vas a ser capaz de ponerte en su lugar. Y la especialización, lo bueno que tiene, aparte de hacer el trabajo bien y bueno, hacer las derivaciones oportunas y darte cuenta de que tú como profesional eres una pieza más del sistema, ¿no? Y que hay otros profesionales y que tienes que derivar y que es un trabajo conjunto para atender a esa persona, la especialización lo que permite es que la víctima perciba que aunque ella no dé los pasos que tú como profesional esperarías, pero que eres capaz de comprender eso. Es decir, permite que una mujer que va a hacer una ida y una venida, es decir, que a lo mejor va a ir a acudir a ti, va a buscar la ayuda, pero luego va a volver con el agresor y te va a volver a buscar al cabo de un tiempo, te vuelva a buscar esa segunda vez, ¿no? Y que sepa que no la vas a juzgar. Y que ella perciba que no la vas a juzgar. Entonces el profesional tiene que estar preparado para saber que esto funciona así. Si no estamos preparados para entender que esto funciona así, no vamos a poder atenderlas bien. Porque claro, si la siguiente vez le vamos a poner mala cara porque todo lo que hicimos por ella y todo lo que nos molestamos y toda la cantidad de despliegue profesional que hicimos luego sirvió para que te acabe diciendo, mira, es que me veo que soy muy dependiente de él o que lo quiero o que por los niños o tal tengo que volver con él o porque no me veo capaz, ¿no?, de salir de esta vez. Si tú no estás preparado para aprender cómo funciona eso y para saber que en ese momento tú tienes que decir, vale, pues nada, no pasa nada, tú, aquí estamos trabajando con la vida tuya, con los problemas tuyos y yo soy el profesional y yo te atiendo y hasta donde tú me permites, donde tú dices, yo paro y ya está, no pasa nada, cuando me vuelvas a necesitar vuelves por aquí y ya está, ¿no? Eso hay que saber hacerlo y para eso hay que saber cómo funcionan esas dinámicas, porque si no la tendencia que tenemos es decir, tú fíjate, vino esta, la apoyé, estuve aquí encima del caso, tal, no sé qué, y ahora resulta que está con él otra vez. La próxima vez que vuelva no la quiero ni ver. Claro, eso no lo podemos hacer. Y eso ocurre, ¿eh? ¿Sigue ocurriendo eso? Todavía ocurre, sí. ¿Y cuando tú empezaste? Mucho. Eso era... Es una cosa que no hemos hablado, ¿no? Sí, había sí. un cambio muy grande. Sí, mucho. ¿No? O sea, es que sí. hay que ser también un poco optimistas en algunas cosas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero especialmente Cangas es un lugar en el que la transformación... Bueno, sí, es muy elevada, sí. Sí, sí. Yo, bueno, ya llegué a comentar que en alguna ocasión que cuando empecé a trabajar, cuando iba una víctima de violencia de género, decían, aquí vienen las tuyas, es que las tuyas
Digo, pues si no son las mías, ¿qué es las mías? Y era ese concepto, ¿no? De lo que tienes tú allí es lo tuyo, es la isla tuya del Centro Asesor de la Mujer, de estas que van y vienen y que denuncian y que luego vuelven con ellos y que a los 2 días están de la mano con ellos por la calle y nadie entiende eso, ¿no? Y ahora yo creo que la gente ahora ya eso mayoritariamente no se atreve, o sea, porque ya hay mucha más formación y se sabe que, bueno, pues que las dinámicas estas de manipulación afectiva funcionan así y funcionan así y es el componente que tienen. Insisto, si una persona no funcionara con todo eso debajo, con toda esa manipulación emocional y afectiva debajo, de te trato mal, te trato bien, te trato mal, te trato bien, para tenerte enganchada de una determinada manera, pues una persona que te trate siempre mal, va a ser más fácil que tú puedas salir y va a ser más fácil además que tú tengas el coraje de decir, ven a ayudarme, ¿no? A una hermana, a un hermano, a un familiar, a una vecina, decir, porque mira todo lo que me está haciendo cada día, ¿no? O frecuentemente, y entonces todo el mundo lo va a entender. Precisamente las que menos son capaces de buscar ayuda son las mujeres que están en esa dinámica del ciclo de la violencia, porque ellas mismas se autoatribuyen la culpa de lo que pasa. Porque, a ver, el tema del maltrato tiene un componente tremendamente manipulador, donde hay unas habilidades muy elevadas de autojustificación de lo que se hace. Funciona así. Entonces, el maltratador tiene unas habilidades muy elevadas para justificar y atribuir siempre a cuestiones externas su comportamiento agresivo o su comportamiento perverso o de maltratar psicológicamente a la otra persona, ¿no? Se justifica y la víctima lo cree. Entonces, al final muchas mujeres, otra de las cosas que tienes que deshacer con ellas, cuando hablaba antes de lo que hay que deshacer para trabajar con ellas, es el sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa tremendo. Yo recuerdo hace poco una mujer extranjera que atendí, que bueno, ella había conocido al que era su pareja fuera de España, se vino para acá, estuvieron aquí juntos, al principio todo muy bien, y empezó a agredirla, pero a agredirla físicamente. Y claro, yo cuando la detecté y cuando empecé a intervenir con ella, le dije, mira, es que esto es una cosa que aquí en este país no está permitida, se denuncia, desencadena un proceso penal, hay una orden de protección, no se va a poder acercar a ti, además se podía probar, eran cosas que se podían probar. Y ella todo el rato insistía que es que no lo quería perjudicar, porque había sido muy bueno con ella, que es que, ¿sabes?, eran pareja y tenía un permiso a cargo de él. Y digo, pero es que no es cuestión de culpa tuya, es que la culpa de una agresión o la culpa de un maltrato o el responsable, no vamos a emplear la palabra culpa, el responsable de un maltrato es el que maltrata. Lo pongas como lo pongas, solo es el que maltrata. Y bueno, al final esta mujer no puso ella la denuncia, la pusieron los vecinos un día que hubo una explosión por parte del brutal y afortunadamente pues ella, como ya llevaba un tiempo viniendo por el centro asesor, estaba informada y ya sabía todo lo que se iba a desencadenar y eso le dio una seguridad y entonces se atrevió a declarar. Quizás si no hubiera venido previamente, a lo mejor ni se hubiera atrevido a declarar en la Guardia Civil, cuando denunciaron los vecinos. Por eso es tan importante la labor que hacemos en los centros, porque muchas veces estamos haciendo, antes de que haya una denuncia o antes de que intervengan abogados del turno de oficio o la Guardia Civil o cualquier otro organismo, a veces estamos trabajando con una mujer mucho tiempo, simplemente para que vea en lo que está metida. Simplemente para que vea en lo que está metida, nada más. Y luego ya ella tomará las decisiones que le parezca. Sí, el lenguaje es muy clarificador, ¿no? Esta frase de es que no lo quiero meter en la cárcel, ¿no? Olvidan completamente que a la cárcel se va porque cometes un delito, sea el que sea, y el que lo manda es el juez, ¿no? Y sigue pesando sobre ellas el tema es que lo mandó a la cárcel. Claro, por el sentimiento de culpa. Que eso. Dos cositas tenemos que ir, no vamos a ir al otro lado. Son las 12:30. Claro, ¿sabes? Una vez es tu integridad, que no hemos hablado de eso, ¿no? Y, bueno, y en el caso tuyo es que es particularmente especial. ¿Tú has tenido situaciones de miedo, sabes? Que digas, ¿sabes? Que cuidadito, ¿sabes? Que te no muero porque estamos hablando de la violencia. Bueno, he tenido alguna situación incómoda, sí. Alguna situación incómoda y de hecho no siempre estuve aquí en este local, hubo otra etapa en la que estuve en el edificio del ayuntamiento y bueno, hubo una etapa ahí, un tiempo que estaba en un sitio donde estaba muy sola y en un sitio así un poco apartado del resto de dependencias y tuve alguna situación desagradable y pedí que me camellaran, sí. Pero bueno, eso es
forma parte del trabajo que tienes y tienes que aprender bueno, a luchar psicológicamente contra ello, no queda otra. Bueno, y es verdad que hemos recorrido mucho, queda mucho. ¿Cómo te muestras de cara al futuro? ¿Crees que bueno, esto va a mejorar? Hombre, yo confío que ¿Estamos en el sí, camino? claro, sí, sí. Yo pienso que lo más importante es que las personas que están más concienciadas en esto no se desanimen y sigan bueno, pues dando la batalla que hay que dar, porque es que la alternativa ¿cuál es? Volver a lo anterior. O sea, pensar que negar la violencia de género, negarla. A mí es que me parece tan ridículo, todavía no entiendo cómo puede haber gente que la niegue. ¿Que hay otros tipos de violencia? Claro que los hay, pero es que ya los había antes también. Ahora lo que estamos intentando es desactivar esta, ¿no? y promover un cambio que nos lleve a que haya un momento que no necesitemos leyes, que no necesitemos medidas, que no... Pero claro, para eso hay que alcanzar una igualdad plena, real, ¿no? Donde podamos acabar con todas las diferenciaciones de la violencia de género. Pero es que en ese punto no estamos. Entonces, como no estamos, yo lo que pienso es que las personas que estamos más sensibilizadas, más concienciadas y llevamos más tiempo trabajando, tenemos que buscar la manera de no desanimarnos, porque hay que seguir empujando eso durante mucho más tiempo todavía. Y por supuesto, bueno, a través de la educación y la prevención, que para mí ahí está prácticamente todo por hacer, prácticamente todo. Ahí va a hacer una pregunta y acabamos de la última, Vale. que somos nosotros, ¿sabes? ¿Somos importantes los hombres para que se produzca este proceso? Fundamental. Y sobre todo el tema emocional. A mí me llama mucho la atención estos días, además yo creo que tenemos que contarlo de alguna forma, ¿no? Que la reeducación nuestra, ¿no? El hecho de ser conscientes de que estamos mal, ¿no? Que cuando reacciono con violencia a una situación de frustración, tengo que ir al médico. Y tengo que, ¿no? Y creo que este ejercicio emocional nuestro de conocernos de dentro es clave en este proceso, ¿no? Claro. Somos importantes los hombres Sí. para este proceso de igualdad. Bueno, a nivel individual yo creo que los hombres, igual que nosotras, pero bueno, cualquier persona necesita hacer ese camino de construcción de la identidad como seres autónomos, fundamental. Siempre tenerlo claro, tengas o no tengas pareja, formes una familia, no la formes, tengas hijos o no los tengas, pero ser un ser autónomo y no dependiente emocionalmente de la otra persona. Entonces, bueno, en el caso de los hombres es un ejercicio que hay que hacer. Y luego a nivel de lo que es la lucha contra la violencia de género, a mí me parece que ahora es un momento muy esencial donde han entrado muchos hombres a trabajar en eso con un convencimiento pleno por una cuestión de lo que tú decías antes, que porque es una cuestión de derechos humanos, y entonces igual que los defiendes en otras cuestiones, pues en esto, que nos toca a la mitad de la población, pues lo mismo. Entonces me parece que el papel de los hombres en esto es esencial. Y claro, yo por ejemplo en hombres de mi generación que tienen hijas, que tengo un montón de amigos que solo tienen hijas, es que yo me pongo en su lugar y digo, es que me imagino que no pensarás en otra cosa, que no sea que tus hijas tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y que no las machaquen por ser mujeres, ¿no? Entonces, bueno, un poco así es como lo veo. Vale.